Hola amigos, son las 2:20 de la mañana en México. Me desperté soñando. Soñé que estaba con mi grupo de amigos y soñé que estábamos conviviendo con un profesor de la preparatoria. Recuerdo que le dije a mi profesor: ¿Usted qué hace aquí, profe? Pero no me respondió. Le volví a preguntar que si qué hacía ahí, si ya nos íbamos de la preparatoria, y solamente me respondió: ¿Cómo has estado? Me quedé callado en mi sueño y por última vez le pregunté que si qué hacía ahí. Hoy es 17 de agosto, ¿no? Respondió. Después todo se puso bastante raro. Mis amigos desaparecieron y mi profesor solo me sonreía, pero no tenía el rostro completo. Era como si le faltara parte de la nariz, los ojos y parte de la boca. Él estaba empezando a caminar hacia mí. Lo vi como un depredador merodeando a su presa. Retrocedí unos pasos y quería voltearme hacia atrás para correr, pero no podía. No podía girarme ni correr. Todo esto mientras esa figura me seguía merodeando y observando. Se acercaba y no apartaba los ojos de mí. Empezaba a acercarse cada vez más. Esto era horrible. No recuerdo haber sentido un miedo tan grande en mi vida como en aquel momento en que presenciaba a mi profesor cómo me acechaba. Era como si avanzara a paso tambaleante. Recuerdo que aunque el sueño nunca fue colorido o de tonos cálidos, no fue tan sombrío como se estaba empezando a convertir. Estaba todo de un momento a otro cubierto de tonos oscuros y sombríos. El sonido que había ya no estaba y era muy incómodo de estar. Empecé a escuchar un sonido como de trompetas a lo lejos. Sentí el piso vibrar y cómo se movía. De pronto llegó este ensordecedor sonido y no aguanté más. Sentí como si los oídos me fueran a reventar. Y de nuevo llegó un silencio y desperté. Era una llamada que mi mamá me estaba haciendo y le contesté. Me habló lo que tenía que hablar y cuando terminé la llamada me quedé pensando en lo que había pasado durante mi sueño. Qué extraño. Pero fue como si mi mamá me hubiera salvado de esa pesadilla. Días después me enteré de que aquel maestro al que había soñado había fallecido. Fue algo que me desconectó cuando me enteré en el salón de clases, cuando un maestro entró y nos dio la noticia. Salí de ahí y dejé de escuchar todo. Me ensimismé y quedé buen rato ahí clavado en mis pensamientos. Nunca supe si fue casualidad o si mi maestro se despidió de mí. Pero si fue así y se despidió de mí, ¿por qué lo vi en una figura tan aterradora? Hola, mi esposo me cuenta que cuando era joven jugaba con sus amigos al fútbol. En una de esas ocasiones ya habían terminado el partido y se sentaron para cambiarse el uniforme. Como era en el campo, se sentaron donde pudieron. En un momento se les acercó un señor que se veía que estaba algo preocupado y fue directo hacia el grupo donde estaba mi esposo. Él no lo conocía, pero le dijo que en qué podía ayudarle. El señor le suplicó que le hiciera un favor, que le avisara a una vecina de la comunidad que los papeles que estaba buscando estaban en la cabecera de la cama, ya que era de latón. Él había introducido los papeles ahí, que si por favor le decía, ya que él no podía regresar porque lo dejaba su camión y llegaría tarde a trabajar. A mi esposo no le pareció nada malo y aceptó llevar el recado. Cuando ya todos estaban listos, retomaron a la comunidad y varios de ellos acompañaron a mi esposo a dejar el recado. Pero, ¿cuál fue su sorpresa que, al llegar al domicilio, estaban velando a una persona? Con la pena preguntaron por la señora y ella salió diciéndoles que sí que deseaban. Nadie se atrevía a hablar hasta que mi esposo le explicó lo que había sucedido y el mensaje que tenía que llevar. Ella no daba crédito a lo que escuchaba. Corrió hacia la recámara y después de un momento salió con unos papeles en la mano. Les dijo llorando que
a quien habían visto era su esposo, al cual estaban velando, y que esos documentos eran las escrituras de la casa, ya que sin ellos los podrían haber echado a la calle, a ella y a sus 2 pequeños. Ellos, con el susto y sin saber qué decir, se retiraron. Esa anécdota, como les cuento, le pasó a mi esposo, y le han sucedido otras cosas más que posteriormente les contaré. Hola, buenas noches. Aún nos queda una historia más en este video, pero antes de pasar a la merecedora del título, quiero agradecerles por el apoyo hacia el canal. Somos ya 275 suscriptores a la hora de grabar este video, y esto me hace sentir súper motivado. Así que muchas gracias por el apoyo y por ver este video. También espero que estén pasando un excelente 2 de noviembre en compañía de sus seres queridos de nuestro plano, pero también de otro plano que aún no está a nuestro alcance. Pero eso sí, teman siempre a la noche y anden con cuidado. Uno nunca sabe cuándo se encontrará con algún ser de un mundo misterioso. Esto me sucedió el 2 de noviembre del 2019, en el pueblo natal de mi madre llamado Santa María del Monte, perteneciente a Toluca, Estado de México. Pues les contaré que era el Día de Muertos. Nos encontrábamos desayunando mis papás, mi hermano y yo. De pronto mi mamá hizo un comentario y dijo: me gustaría ir a Toluca a dejarles unas flores a mis papás y a mis hermanos. 10 minutos después nos encontrábamos haciendo maletas para el viaje, y horas más tarde ya estábamos saludando a nuestros familiares de allá. La última casa que visitamos fue la casa de mi tía Ana María, casa en la cual mi mamá no le gusta quedarse porque sufrió un hecho paranormal, del cual jamás nos ha querido contar. Estábamos ahí y ya eran cerca de las 12 de la noche cuando mi mamá dijo que se quería ir a dormir, pero en casa de mi tía Coco. Y así lo hicimos. Mi hermano y yo llevamos a nuestros padres a descansar y luego salimos rumbo a la casa de mi tía Ana. De regreso teníamos que pasar por un camino de terracería, muy largo y oscuro en medio del monte, con unos árboles grandes a lo largo del camino. Mi hermano, como siempre, venía haciéndome bromas. Apagaba las luces del auto y no se veía absolutamente nada. Él me decía: ahorita que prendas las luces, vas a ver la cara de un muerto pegada en el vidrio, queriendo agarrarte. Yo me llenaba de miedo y le decía que no jugara con eso. Noé, sabes que me da mucho miedo eso, así que para, por favor. Un momento después de eso, cuando prendió las luces del auto, vimos como a 50 metros a una familia que iba a pie a la orilla del camino. Quisimos suponer que era la mamá, el papá y 3 hijos, 2 niñas y un niño. Fue bastante extraño verlos ahí. Eran cerca de la 1 de la mañana y hacía un frío terrible. Estaba helando y la familia que caminaba no llevaba suéteres. Cuando vieron la luz del carro, se detuvieron a la orilla del camino, con los brazos caídos a un costado y sin ninguna expresión en sus rostros, solamente parados como estatuas. Mi hermano dijo: oye, esto está raro, ¿no crees? Al instante empecé a sentir mucho miedo y le dije que se callara, que no empezara con esos juegos. Guardamos silencio y mi hermano bajó la velocidad. Yo no quise ni voltear, y justo cuando pasamos al lado de ellos, mi hermano muy asustado gritó: ¡No, no, ¿qué es eso? Yo me asusté mucho y le dije que sí, ¿qué pasó? Él me pidió que volteara a verlos y aterrada le dije que no voy a voltear. Basta, Noé, dime qué pasa. Con su voz a punto de quebrarse, me dijo que no tenían ojos. Voltea de una vez para que los veas y para que veas que lo que te estoy diciendo es real. Por un momento pensé que me estaba mintiendo y que esto era una de sus bromas. Entonces de reojo volteé y alcancé a ver a la niña mayor de la familia y, por Dios santo, les juro que no tenía ojos. Le dije a mi hermano que se apurara, que nos fuéramos de ahí, pero él me dijo que no. Tranquila,
No pasa nada. No estás sola. Pero si le meto velocidad, nos puede pasar algo peor. Nos fuimos alejando poco a poco, hasta que mi hermano miró por el retrovisor y dijo que ya no estaban. Los dos estábamos temblando. No lo podíamos creer. No podíamos creer lo que habíamos visto. Nuestra familia nos había contado infinitas historias de miedo en ese camino. Sin embargo, nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Cuando llegamos a casa de la tía Ana, les contamos lo que nos había pasado y muy tranquilamente nos dijeron: ah, sí, son los muertos del camino, que ya van de nuevo a su lugar. Espero les haya gustado esta historia que vivimos hace ya casi 4 años. Buenas noches, desde la oscuridad de este mundo misterioso.